Muy buenos días. Después de oír las distintas intervenciones que precedieron este bloque y de oír las palabras de la señora Fabiola Lalinde, pues me ratifiqué en querer empezar con esta intervención con una cita que destaco como muy bella y muy sabia de quien ganara el premio Cervantes, el poeta Juan Gelman, víctima de la desaparición de su hijo y de su nuera y de la posterior asesinato y de la desaparición del hijo que su nuera llevaba en sus entrañas al momento de la desaparición, y quien al recibir el premio Cervantes decía, entre otras muchas cosas, lo siguiente: hoy celebro una España empeñada en rescatar su memoria histórica, único camino para construir una conciencia cívica sólida que abra las puertas al futuro. Ya no vivimos en la Grecia del siglo V antes de Cristo, en que los ciudadanos eran obligados a olvidar por decreto. Esa clase de olvido es imposible. Bien lo sabemos en nuestro cono sur. Para San Agustín, dice Gelman, la memoria es un santuario vasto, sin límite, en el que se llaman los recuerdos que a uno se le antojan. Pero hay recuerdos que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y muestran su rostro sin descanso. Es el rostro de los seres amados que dictaduras militares desaparecieron. Pesan en el interior de cada familiar, de cada amigo, de cada compañero de trabajo. Alimentan preguntas incesantes: ¿cómo murieron? ¿Quiénes los mataron? ¿Por qué? ¿Dónde están sus restos para recuperarlos y darles un lugar de homenaje y de memoria? ¿Dónde está la verdad? ¿Su verdad? La nuestra es la verdad del sufrimiento, dice Gelman, la de los asesinos, la verdad de la cobardía del silencio. Así prolongan la impunidad de sus crímenes y la convierten en impunidad dos veces. Enterrar a sus muertos es una ley no escrita, dice Antígona, una ley fija siempre, inmutable, que no es una ley de hoy, sino una ley eterna que nadie sabe cuándo comenzó a regir. Decía Antígona, ¿iba yo a pisotear esas leyes venerables impuestas por los dioses ante la antojadiza voluntad de un hombre, fuere el que fuere? Así habla de y con los familiares de desaparecidos bajo las dictaduras militares que devastaron nuestros países, y los hombres no han logrado aún lo que Medea pedía, curar el infortunio con el canto. Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria, dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Estas están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas, laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente, y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad lo que procuran es la destitución de su pasado en particular. Cierro la cita de Gelman. Retomando un poco, parafraseando a Gelman, yo diría que las heridas y la verdad están en el subsuelo de la sociedad y de miles de metros lineales de archivos institucionales, casi siempre ubicados en los fríos sótanos, ubicados debajo de los edificios a los que por lo general nadie quiere llegar. Allí se encuentra, clamando ser reabierta, la verdad en los indicios y en las pruebas
que reposan en las cajas de cartón por lo general en donde se depositan los archivos institucionales. Ya se ha dicho a lo largo de las intervenciones o se ha recalcado la importancia del tema de los archivos. Del tema de los archivos en el marco de un proceso que ha querido avanzar Colombia, asumiendo y recogiendo las herramientas que le da su propia Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, aplicando los dictados del derecho internacional humanitario, buscando con muchas dificultades avanzar o allanar el camino a una solución negociada de un conflicto de más de 60 años. Por eso ha sido también una especie de pequeña victoria, de pequeña gran victoria, que se haya logrado, después de muchos intentos y fracasos, que el tema de los archivos de derechos humanos y conflicto se abriera un espacio específico en el marco normativo a partir del cual Colombia quiere avanzar en ese propósito de paz. No fue fácil. Yo quiero recordar de manera breve cómo los proyectos que antecedieron a lo que hoy se conoce como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fracasados todos, incluso en el último minuto, cuando se debatían en última instancia en el Congreso, no se ocupaban de la materia de archivos. Sin embargo, cuando se avanza en el proceso de la construcción de lo que hoy conocemos como la Ley 1448, se logró, y este es un logro especialmente de las organizaciones, un logro que deriva de los esfuerzos del Grupo de Memoria Histórica, de las iniciativas de organizaciones sociales, de organizaciones de defensa de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, de reclamar esa protección específica y especial de los archivos institucionales prioritariamente, a sabiendas de que la base de la verdad que debemos reconstruir si queremos avanzar en un proceso transicional exitoso se encuentra en gran parte en esos archivos. Era un tema inédito, era un tema, yo diría, entre comillas, reservado a cierto grupo de especialistas. Yo creo que uno de los puntos importantes de este evento del día de hoy es que nos pone de presente muchos debates que no han sido superados y qué importante seguir avanzando en ellos para llegar, ojalá, a consensos que nos permitan, ante todo, cumplir con el propósito específico que significa la protección de archivos, de graves violaciones a derechos humanos, de archivos del conflicto, especialmente los institucionales, para no perder el rastro y la huella de esa verdad que estamos reclamando como sociedad, que reclaman las víctimas si se quiere de verdad avanzar en el propósito de paz. La impunidad es tal vez la circunstancia más ofensiva para cualquier víctima de cualquier tipo de violación de derechos humanos. Y en gran parte esa impunidad se origina en el tratamiento o no tratamiento especial, prioritario y específico para los archivos institucionales que tienen relación directa e indirecta con las graves violaciones a los derechos humanos. Por eso es importante los debates que se proponen, porque hay ciertos sectores que sostenemos que la institucionalidad estaba regida en materia de archivos por una normativa, por un marco normativo alejado de la realidad de la sociedad colombiana, de esa dura realidad que significa vivir inmersos en un conflicto armado de más de 60 años. Porque sencillamente, y esto vale la pena destacarlo, el fracaso de los proyectos anteriores a lo que hoy conocemos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tenía que ver directamente con la negativa reiterada de los distintos poderes públicos, especialmente del Ejecutivo, que pretendía impulsar supuestos procesos de paz, ¿sí?, a partir del desconocimiento de la vigencia de un conflicto armado interno. Quiero decir con esto que durante 60 o más años
se ha legislado en Colombia, no solo en materia de archivos, sino en cualquier materia se venía legislando, desconociendo esa realidad que nos atropellaba día a día, con el dolor que significa miles y miles de víctimas de que estábamos y seguimos inmersos en un conflicto armado interno. Si el propio Ejecutivo, al momento de querer supuestamente impulsar leyes de reinserción, acudiendo a supuestos mecanismos de carácter transicional, partía de la base, y me estoy refiriendo concretamente a la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, partía de la premisa de que en Colombia no existía un conflicto armado interno y no lo reconocía, pues difícilmente puede pensar uno que la normativa en general que se producía en el Congreso de la República atendiera esa caracterización que significa vivir inmersos en un conflicto armado interno, cuyo reconocimiento desde luego origina consecuencias de orden jurídico y político muy específico. Solo cuando Santos arriba al poder, para mí, y lo digo a título estrictamente personal, sorprende al país solicitando que se tramite con urgencia y con prioridad el estatuto de víctimas que había venido siendo hundido a lo largo de anteriores legislaturas. Y vuelve y sorprende muy rápidamente cuando él mismo le solicita al Congreso que en ese estatuto de víctimas que iban a considerar y a expedir se reconociera de manera expresa la vigencia de un conflicto armado interno en Colombia, asumiendo como jefe de Estado las consecuencias jurídicas y políticas que ello suponía. Y aclaro que no soy santista, pero eso está consignado en todos los documentos. Por eso, la ley de archivos que rige al país, ley 542 del 2000, que desde mi ignorancia en el tema, porque no soy experta, sí he tenido la oportunidad de al profundizar en el tema de archivos, es reconocida incluso en la región como una ley muy sólida técnicamente, tiene ese gran vacío y esa ausencia que significa producir normas de archivo específicas para un país que vive inmerso en un conflicto armado interno. Y por eso el legislador del año 2012, a partir de experiencias que se venían acumulando, del trabajo de organizaciones, del trabajo del Grupo de Memoria Histórica, debo decirlo, entiende que debe darle un espacio específico a la responsabilidad que significa para el Estado conformar un archivo de derechos humanos, de graves violaciones a los derechos humanos y conflicto, y le da ese encargo acudiendo a herramientas de carácter transicional a la entidad que crea desde el Estado para promover y apoyar la producción de verdad histórica, que es el Centro de Memoria Histórica. Y le da ese encargo de manera específica, diciendo que tendrá la tarea que deberá cumplir en el término que le establece a la nueva institucionalidad de 10 años, de diseñar y conformar un archivo de derechos humanos, de graves violaciones a los derechos humanos y conflicto. ¿Y cuál es la lógica de esa decisión? Además de la ausencia de una legislación específica que había venido desconociendo la vigencia del conflicto, que este tipo de archivos, y lo verán ustedes con los expertos, yo diría los más importantes del mundo, que tendrán la oportunidad de intervenir hoy, tiene unas singularidades muy concretas, unas especificidades muy concretas, porque tiene una normativa internacional en el marco del cual Colombia debe avanzar a través del Centro de Memoria Histórica y concretamente de la Dirección de Archivos en la conformación de ese archivo de derechos humanos y conflicto. Seguramente también el legislador, a mí me enseñaron en la facultad que el legislador era sabio, yo nunca lo he creído desde luego, pero sí tuvo la previsión de establecer una temporalidad
para lo que se denomina esa nueva institucionalidad, incluido el Centro de Memoria Histórica, lo que hace suponer en sana lógica que si llegare a concluir sus funciones el Centro de Memoria, en materia de archivos, el depositario natural sería, de ese archivo, sería el Centro de Memoria. Pero no nos digamos mentiras, también el legislador tuvo en cuenta algo muy importante, y es la confianza que podía generar la institucionalidad arraigada en el Estado colombiano en materia de archivos frente a lo que pudiera ser la entrega de archivos como el de la señora Lalinde. Hay desconfianza, desde luego parte del conflicto en Colombia tiene que ver con la desconfianza de sus ciudadanos y ciudadanas frente al Estado. Luego el legislador tuvo la pertinencia de entender que tendría que ubicar en un espacio específico, dotado de autonomía, esa tarea compleja, definitiva, en lo que pueda significar la reconstrucción de la verdad, en un espacio específico que decidió que fuera el Centro de Memoria Histórica. Los debates sobre competencia siempre son interesantes, y lo digo como abogada, pero yo creo que lo principal en este propósito, antes que debatir la competencia, es aunar esfuerzos, como lo ordena la misma Constitución, para avanzar en el propósito de construcción de ese archivo o de esos archivos de derechos humanos y conflicto que ordena la ley. Y yo creo que una muestra específica de que la legislación vigente hasta la expedición de la ley 1448 no venía siendo una legislación pertinente a lo que significan los archivos de graves violaciones a los derechos humanos, es que hoy por hoy, y ustedes lo vieron ayer en primera página del Tiempo, seguimos asumiendo a diario los riesgos que significan la destrucción, el fraccionamiento y el ocultamiento de archivos institucionales que sabemos definitivos para la reconstrucción de la verdad como fuente necesaria en ese camino que nos proponemos de avanzar hacia la reconstrucción de la verdad con base en la pluralidad y como un compromiso con la realización de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Muchos son escépticos frente al tema de justicia. El tema de la impunidad se convierte en un gran obstáculo para el proceso que afronta el país. Pero tenemos que pensar entonces que si queremos menos impunidad, debemos proteger esos archivos. Ayer decía o señalaba el Tiempo y le llamaba la atención al Centro de Memoria sobre la necesidad urgente, prioritaria, de ocuparse, por ejemplo, de archivos como el archivo del DAS, entidad ya desaparecida, que seguramente no tiene uno que ser muy suspicaz para entender, contienen los indicios y bases para la reconstrucción de muchas de las graves violaciones a los derechos humanos de los últimos años. Quería destacar esto porque el diseño de la fuente que significa el mandato de la ley 1448 al Centro de Memoria, y más allá de las controversias sobre competencias y demás, es claro que le corresponde al centro avanzar de manera urgente con el apoyo del Estado y de las organizaciones en la organización de este archivo de derechos humanos y conflicto. Y siendo una entidad del Estado, requiere necesariamente el diseño de una política pública que oriente, que rectifique si fuera el caso, que suprima, que ajuste toda la normativa jurídica que rige al Estado en esta materia, que vaya en contravía de los propósitos de la verdad y que contribuya también a la erradicación de prácticas institucionales contrarias a la protección de estos derechos. Y hay diferencias fundamentales, el tema de la reserva, de la confidencialidad, de los términos de guarda de ciertos documentos, los temas de protección a los derechos, a la intimidad, al buen nombre de las personas, el tema de la protección por razones de seguridad social, de seguridad nacional a cierto tipo de archivos. Ahí tenemos que entrar en el debate y gran parte del aprendizaje indudablemente está en la experiencia
riquísima que está avanzando el Centro de Memoria a través de la Dirección de Archivos en ese propósito tan difícil que significa construir, estando vigente el conflicto, un archivo de derechos humanos y conflicto. Muchísimas gracias.